Damos gracias a Dios por esta mañana en la que tuvimos un desayuno. Para los que no saben, tuvimos un desayuno para las personas que van a ser recibidos como nuevos miembros. Una reunión, un desayuno demasiado emotivo y estoy muy conmovido por muchas cosas, por muchos testimonios que hoy escuchamos. Y qué bueno es que nuestra fe no es una fe que está basada en nuestra elección, en que nosotros hemos elegido ser cristianos o que nosotros hemos elegido buscar a Dios, sino que vemos el testimonio de Dios obrando en la vida de personas que no quieren nada con Él y cómo Dios acepta esas personas rebeldes, esas personas que quieren mantenerse alejados de Dios y que sin embargo Dios dice yo te amo, y de pronto en un momento dado Dios hace algo en las vidas de las personas y nos atrae hacia Él y podemos después confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y eso escuchamos esta mañana. Y quiero que vayamos al texto en el que vamos a meditar hoy. Vamos a meditar hoy en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 14. Recuerden que estamos en una serie con la que empezamos este año, una serie acerca de qué significa vivir en comunidad, qué significa ser comunidad. Y hoy vamos a hablar acerca de tres tipos de comunidad, de comunidad que la iglesia o el pueblo de Dios puede ser. Entonces vamos a leer ahí desde el versículo 1 de Éxodo 32 hasta el versículo 14. Dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte, hasta el versículo 14. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar, y vamos a meditar en tres ideas que surgen de este texto. Hay tres tipos de comunidad que la iglesia o el pueblo de Dios puede ser. El primer tipo de comunidad que puede ser la iglesia o el pueblo de Dios es una comunidad práctica. Una comunidad práctica. La segunda es una comunidad rebelde y la tercera es una comunidad agradecida. Una comunidad práctica, una comunidad
rebelde o una comunidad agradecida. Esas son las tres ideas en las que vamos a pensar en esta mañana. Fíjense lo que pasa. Entonces, el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto. El cordero pascual fue sacrificado para que los hijos mayores, los primogénitos de todo el pueblo de Israel fueran salvados de la matanza, del desastre que venía sobre los egipcios. Y entonces, a través de ese cordero pascual, a través de esa sangre derramada y que fue puesta en las puertas de las casas de los israelitas, el Señor pasó y exterminó a los primogénitos de Egipto, pero dejó ir al pueblo de Israel. Y dice que lo sacó con mucho poder, porque recuerden ustedes que los egipcios les dieron joyas a los israelitas para que se fueran, sacaron todas las riquezas de Egipto. Y luego en el Mar Rojo, después cuando el faraón venía con su ejército persiguiendo a los israelitas, entonces Dios ordenó a las aguas que regresaran a su cauce original y todo el ejército egipcio desapareció en el agua. Dios iba con el pueblo, los iba acompañando, pero llegaron a un momento en el Sinaí en el que Dios tuvo que hablar con Moisés, le pidió a Moisés que subiera para que le diera al pueblo la ley, para que le diera los 10 mandamientos. Y entonces Moisés sube a la montaña y no sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó Moisés en la montaña, pero sabemos que tuvo que ser algo de tiempo, porque fíjense lo que dice en el versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Esto que está pensando el pueblo de Israel no es una tontería, ¿están de acuerdo? Estamos hablando de 1500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando alguien subiera a una montaña solo, ¿qué podía pasarle a una persona en una montaña? Te puedes caer, te puedes romper una pierna, quedar atrapado ahí en un hoyo, puede ser que haya un animal salvaje, puede ser que te muerda una serpiente venenosa, pueden pasar muchísimas cosas. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. No era algo tonto, no era una necedad, no empezó la rebelión del pueblo de Dios en contra de Dios de una forma tonta. Eran prácticos, o sea, dijeron: oye, hay que hacer algo. ¿A cuánto tiempo lo vamos a esperar? ¿Nos vamos a estar aquí un año? ¿Nos vamos a estar aquí 6 meses? Eso no es buena idea, estamos en el desierto. Entonces, hay una circunstancia que tiene que ser atendida. Y entonces, fíjense, la segunda petición: haznos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Los israelitas que salieron de Egipto, de acuerdo a los expertos bíblicos, dicen que los israelitas que salieron de Egipto, después de estar ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? Cerca de 400 años estuvieron ahí en Egipto. O sea, en 400 años los israelitas, dicen los expertos, habían mezclado la esperanza que ellos tenían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo habían mezclado. No se habían olvidado de ese Dios, porque Moisés les recordó quiénes eran ellos sabían de dónde venían, por eso tenían esta identidad como un pueblo distinto al egipcio, y entonces esa identidad los separaba de los egipcios. Pero los expertos dicen: después de 400 años, ¿ustedes creen que hubiera sido difícil que los israelitas hubieran mezclado su fe con la de los egipcios? Es muy fácil. Es algo que se esperaba. Entonces ellos estaban habituados a los dioses de Egipto. Y ahorita acabo de leer un libro que habla acerca de que en todas las civilizaciones que han existido, en todas hay rituales de sacrificios, y esos sacrificios siempre traen un tiempo de paz en todas las culturas. Se ofrecen ciertos sacrificios y entonces se aplacan a los dioses, y las personas en la comunidad quedan satisfechas. Podemos verlo de verdad en todas las civilizaciones. Si ustedes van al gran cenote de Chichén Itzá, los que han tenido oportunidad de ir, es algo tenebroso ver ese cuerpo de agua así verde que no puedes ver nada ahí. Y ahí se han encontrado todas las joyas de las mujeres que fueron sacrificadas a los dioses en ese cenote de Chichén Itzá.
Pero en todas las civilizaciones, los únicos que no aceptan que hubo sacrificios en sus antepasados son los germánicos. Es la gente blanca de Europa del norte. Dicen, no, los germánicos no estaban acostumbrados no había sacrificios humanos, son los únicos. Ellos dicen que todas las civilizaciones sí hacían sacrificios, menos los germánicos que estaban en el norte de Europa. Pero otros estudios indican que también ellos sacrificaban a personas en los árboles y que sacrificaban a personas en las rocas. En Stonehenge, por ejemplo, en Inglaterra, hay evidencias de que ahí hacían sacrificios rituales, también ellos. En todas las civilizaciones hay un sentimiento de que necesitas a Dios para tener su bendición y que los dioses te acompañen y te guíen. Entonces los israelitas que están ahí en el desierto son prácticos y dicen, no sabemos qué le pasó a Moisés, ¿por qué no nos haces dioses para que nos acompañen? Porque tenemos que seguir adelante, dioses que marchen al frente de nosotros. Era algo práctico. Lo que preocupa es que la actitud práctica del pueblo de Israel sea algo contagioso al pueblo de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Qué preocupación es que los israelitas, en lugar de identificarse como pueblo de Dios, comprados por esta sangre preciosa del Cordero Pascual, elegidos para ser salvados de la esclavitud, en lugar de identificarse con Dios y decir, ¿cuánto nos ama Yahvé? ¿Cuánto nos ama el que es? ¿Cuánto nos ama yo soy el que soy? ¿Cuánto nos ama el que existe? ¿Y cómo nos ha elegido para ser su pueblo y nos va a llevar a la tierra prometida? Eso es lo más importante, no. Lo más importante era resolver un problema que tenían. ¿Cuál era el problema? Estamos en el desierto y tenemos que salir rápido de aquí y necesitamos a los dioses. Es algo práctico, es algo bueno. Necesitamos ser bendecidos y que alguien nos guíe, que alguien nos proteja. Y algo que me preocupa es que muchas veces la iglesia cristiana es también un lugar en donde la gente busca una fe práctica. Una fe práctica. Tengo problemas en mi matrimonio. Pues mira, fíjate que ahora hay un curso que están dando en mi iglesia y entonces viene la gente y viene al curso de matrimonios y entonces… Y eso puede ser un camino hacia Cristo, ¿están de acuerdo? Sí puede ser. Pero también hay personas que están pasando por situaciones financieras problemáticas y entonces también la gente dice, bueno, ahorita tenemos un problema con el negocio, ahorita tenemos que pagar todos los impuestos que no hemos pagado en 10 años al SAT, ahorita tenemos toda esta catástrofe financiera viniendo sobre nosotros y entonces los llevan a un curso de finanzas bíblicas, cómo ser libre de las deudas y entonces está bien porque también ese puede ser un camino para llegar a Jesús y así hay muchas cosas. La gente normalmente llega de algunas formas misteriosas a la fe cristiana, pero de una forma práctica. El problema no es que haya necesidades en nuestras vidas que Dios pueda suplir. El problema es que después, cuando ya estamos en la iglesia por mucho tiempo, caminando entre comillas cerca de Jesús, seguimos teniendo una mentalidad práctica. Fíjense lo que voy a decir. Hay personas que piensan que si leen su Biblia, si oran, si hacen su devocional diario y le ponen palomita a cada una de las cosas que Dios nos pide, le dan limosna a una persona, ayudan a una viejita, le dan el asiento en el metro a una persona anciana. Entonces, al final del día, muchas personas dicen, soy una buena persona. ¿Nunca han terminado el día y han dicho, soy una buena persona? No, ¿nunca? ¿De verdad nunca? ¿O soy el único que seguido siento así? Soy una buena persona. ¿No? A veces pensamos que ese es el objetivo de ser cristiano, es convertirnos en buenas personas, hacer cosas para que Dios vea qué buenas personas somos, que vea que Diosito vea que soy un buen cristiano, que hago mi devocional, que leo mi Biblia, que estoy orando, que hago buenas obras, que voy a la iglesia constantemente, bueno, 1 o 2 veces al mes, no tan constantemente, pero 1 o 2 veces al mes. Lo necesario, ¿verdad? Para que Dios no se enoje conmigo. Pero con una mentalidad utilitaria, con una mentalidad para que Dios me bendiga, para que Dios esté conmigo. Los israelitas estaban buscando eso. Decían, necesitamos que vayan los dioses porque vamos en el camino de la tierra prometida. Necesitamos que nos acompañen, que vayan delante de nosotros, alguien que nos proteja. Es muy fácil ver la religión utilitaria en la religión popular, ¿están de acuerdo?
Estaba viendo a una persona rica, famosa, blanca, mexicana, diciendo, es que nosotros somos muy guadalupanos. Y no sabes cuántos milagros de veras la Virgen nos ha hecho y cuánto nos ha cuidado. A ver, dile, no es verdad eso, no es mentira que la Virgen te ha bendecido. ¿Alguien de ustedes se atrevería a decirle eso, que es mentira? Cuando dice es que le pedimos por esta persona que estaba bien enferma y sano. Se lo pedimos a la Virgen, le llevamos flores. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? ¿Se atreverían a decirle que es una tontería, que eso no es verdad? Las personas que creen en el San Judas y que les ha ayudado el San Judas a robar, a asaltar. Mira, te llevo muchos asaltos y no me han hecho nada. ¿No? El otro día me atropelló un tipo al que yo iba a asaltar, me atropelló la moto y la moto arrancó. ¿A poco no el San Juditas es bueno? ¿Ustedes no creen que hay esos testimonios? Desgraciadamente a veces la fe cristiana no es muy diferente a la fe popular. Desgraciadamente a veces la fe cristiana es solamente esto me ha funcionado, me ha ido bien, fíjate que sanamos de esto, estaba mi hija o mi esposo o mi esposa muy graves y le pedimos al Señor y mira, nos sanó. ¿Y por qué le das gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios porque tengo trabajo, porque tengo casa, porque mi esposa cocina muy rico, mis hijos están bien, están teniendo éxito profesional. Entonces todas las cosas están marchando bastante bien. Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Eso es por lo que más le das gracias a Dios? Claro que sí, porque Dios me cuida. No se necesita ser un cristiano ni leer la Biblia para tener una fe así, una fe útil. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús. Vamos a San Juan capítulo 6, versículo 26. En San Juan 6, versículo 26. ¿Qué acababa de pasar aquí? Acababa de ocurrir algo muy interesante. Jesús había alimentado a 5,000 personas, luego él tomó un barco, pasó al otro lado del lago y las personas que habían sido alimentadas fueron a buscarlo al otro lado del lago. Y fíjense lo que les dice Jesús a las multitudes que fueron a buscarlo. O sea, por decir, oye, ¿cuántos followers tiene Jesús? ¿No? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos likes tiene Jesús? 5,000 no estaba mal en un día lograr 5,000 likes, no está nada mal. Y entonces fíjense lo que dice. En el versículo 26, cuando Jesús ve a estas multitudes que llegan a celebrarlo, a exaltarlo, a alabarlo por todo lo que había hecho, y dice en el versículo 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Lo buscaban porque lo amaban, porque veían en él el Mesías prometido que los iba a rescatar de sus pecados, porque veían, claro, este es el Salvador que necesitamos, este es aquel que Isaías anunció en el capítulo 53, el siervo del Señor que viene a sufrir en nuestro lugar y que lleva el pecado de las personas en él. Él es el Salvador que necesitamos, él viene a rescatarnos de nuestra miseria. No, ¿eran prácticos, sí o no? Oye, a lo mejor la comida estuvo buena. A lo mejor no solamente el pescado estaba ahumado, pero a lo mejor era como, ¿qué pescados les gusta que se ahumen? Unas tilapias, no tampoco, ¿no? Pero imagínense unos buenos pescados ahumados, bien sazonados. Imagínense un pan de masa madre, ahí, no sé, ¿cómo? Un pan muy rico, un pescado muy rico. Y de pronto dijeron, oye, si seguimos a Jesús mañana vamos a comer y podemos seguir comiendo. Entonces eran prácticos los que fueron a buscar a Jesús, sí eran prácticos. Y hay una historia que me encanta, la historia de Job, del diablo, de Job y de Dios. Y Dios le dice a Satanás, ¿se acuerdan de ese diálogo? Es un diálogo un poco loco, es un diálogo un poco extraño, pero están en la corte celestial, llega Satanás junto con otros hijos de Dios y Dios le dice, oye diablito, ¿cómo ves a Job?
¿Qué te parece, mi Job? No solamente ofrece sacrificios por sus pecados, sino también por sus hijos, por cualquier pecado que hubieran podido cometer sus hijos, hasta por esos posibles pecados me ofrece sacrificios. Es súper fiel, no hay como él en toda la tierra. Mi Job es el mejor. Y qué buena respuesta del diablo. Dice, oye, ¿te ofrece sacrificios y te teme de balde? O sea, ¿tú crees que te quiere a ti? Toca lo que tiene, toca a su familia, toca sus posesiones, y vas a ver si no blasfema delante de ti. Satanás le estaba diciendo a Dios, Job es práctico, Job es práctico, Job te ofrece sus sacrificios y anda así súper bien, porque tú lo has bendecido en todo, le has dado muchísimas riquezas, le has dado salud, una familia preciosa, todo está funcionando excelente en la vida de Job. Pero nada más haz que no funcione bien y vas a ver si te alaba, y vas a ver si sigue adelante contigo. Yo quiero que tú y yo pensemos en esta mañana si nosotros también tenemos una fe práctica. Si realmente leemos nuestras Biblias, oramos, venimos a la iglesia, diezmamos, servimos, porque realmente vemos lo precioso que es Cristo Jesús, lo precioso de que Él vino a vivir la vida que tú no puedes vivir, que vino a morir la muerte que tú merecías morir en la cruz, que ha resucitado, que ha ascendido a la diestra del Padre, que desde ahí intercede por ti y por mí, y que ha prometido regresar por nosotros, y que ha prometido que nos va a resucitar y que vamos a recibir cuerpos nuevos. Sin más dolor, sin más temor, sin más vergüenza. Ese evangelio que ves tan precioso, esa salvación que ves tan preciosa, que por eso oras, por eso lees tu Biblia, por eso apartas lo que le corresponde al Señor de tu ingreso, por eso vienes a la iglesia, por eso buscas cómo servir a otros, por eso oras por otros, por eso estamos en comunión unos con otros, o solamente porque es algo que nos conviene. O solamente porque quieres que Dios te bendiga, te cuide a los hijos, que no te vayan a quitar las calaveras de tu coche, los que andan robando piezas, que está muy de moda ahorita que roben piezas en todas partes de coches. Dices, ahí te encargo mi coche, Diosito. Acuérdate, he estado leyendo mi Biblia, he estado haciendo mi devocional, fui el domingo a la iglesia, está bien aburrido, pero estoy ahí todos los domingos. Entonces, y así entonces tú le muestras a Dios algo que tú haces, un sacrificio que haces, y entonces Él debería de cuidar a tus hijos, tu coche, tu casa, como el buen mayordomo que debe ser Dios para nosotros, ¿no? Como el buen criado que debe ser Dios para nosotros, ¿sí o no? ¿No está para servirnos? Porque nosotros somos buenos. Los israelitas eran prácticos. Dijeron, haznos dioses porque necesitamos seguir adelante con esto. O sea, tenemos que llegar a la tierra prometida, haznos dioses. Y luego fíjense, entonces tenemos primero una comunidad muy práctica, pero vamos a la comunidad rebelde. Éxodo 32, más adelante, fíjense lo que dice. Tan práctico todo que además la respuesta de Aarón también me encanta, me gusta la eficiencia de Aarón, ¿a poco no? O sea, además la creatividad de Aarón. Imagínense que viene el pueblo, les dice a ustedes que necesitan dioses nuevos, y así Aarón dijo, ¿qué haré? Bueno, quítenles a sus mujeres los aretes de oro, a sus hijos e hijas, tráiganme todo lo de oro que tengan, y entonces fundió el oro, lo cinceló y formó un becerro. Entonces exclamó Israel, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Habían visto algo más eficiente? ¡Qué eficiencia! Práctico, todo rápido. Aquí, ¿qué necesitan? ¿Un Dios? Ah, perfecto, aquí está su Dios. Y dice, y además, cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente al becerro. O sea, no dijo nada más, no solamente vamos a adorarle, sino que mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y entonces viene la segunda parte, una comunidad rebelde. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Estaba bien que presentaran sacrificios de comunión a Dios, los israelitas? ¿Sí estaba bien querer presentar esos sacrificios para ponerse en paz con Dios? Estaba bien. Esa parte no está mal. Dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Todas las culturas también de esos tiempos de los israelitas en el desierto, 1500 años antes de Jesús, también esas
culturas tenían sus celebraciones de la fertilidad cada año, en las que había mucha bebida, había mucha comida y donde se permitía que las personas hicieran lo que quisieran. La gente se entregaba al desenfreno. Esto que están haciendo los israelitas no es algo de ellos, no es que ellos eran más malos que las otras naciones, era lo común. Cuando tú ofrecías sacrificios a tu Dios, te alegrabas, sabías que esos sacrificios apaciguaban la ira de Dios, que Dios te iba a bendecir porque le ofrecías comida, le ofrecías esos sacrificios y entonces ahora te iba a bendecir. Entonces nos va a ir muy bien. Y entonces se entregaron, ¿qué dice? Al desenfreno. Y el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Fíjense, ¿cuál es el origen de toda la inmoralidad? ¿Cuál es el origen de todas nuestras acciones inmorales? Puede ser de naturaleza sexual, puede ser de naturaleza económica, puede ser deshonestidad, puede ser, fíjense, si vamos a los frutos de la carne, ahí en Gálatas capítulo 5, puede ser también no solamente orgías y borracheras, pero puede ser también envidia, puede ser también chismes, puede ser maledicencia, puede ser divisiones, puede ser pleitos, arrebatos de ira. No parece tan escandaloso eso, ¿verdad? O sea, porque si decimos, bueno, ¿cómo andas en orgías y en borrachera, mi hermano, mi hermana? Pastor, ¿qué le pasa? Pues es una persona decente. Bueno, pero ¿cómo andas en arrebatos de ira? ¿Cómo andas de berrinchudita? ¿Cómo andas de berrinchudito? ¿Cómo andas de envidia? Cuando les va mejor a otros que no se lo merecen, que son personas malas, que son personas que sabes que son horribles y que les va bien. ¿Les gusta cuando a personas horribles les va bien? ¿Cómo andas de maledicencia? Cuando andas hablando de otros, cuando te comparas con otros, cuando hablas mal de otros y los desprecias y hablas de todo lo malo que hacen, de todo lo que les falta, de su mal gusto, de su mala administración, de los mal educados que están sus hijos, puedes inventarte miles de cosas para menospreciar a otros y exaltarte a ti. ¿Cómo andas en chismes, en habladurías? ¿Cómo andas en control personal de tu carácter, de tu lengua? Porque Pablo en el capítulo 5 de Gálatas dice: esos son los frutos de la carne. Pero fíjense cuál es el origen de esto de que el pueblo de Israel se entregó al desenfreno. Es la idolatría. Todo lo que yo hago mal, cuando yo peco, es porque hay algo más importante para mí que Dios, algo más importante para mí que Jesús. Si mientes, estás mintiendo porque lo más importante es tu reputación, que crean que tú eres mejor que otras personas, aunque sean las mismas mentiras de siempre. Había muchísimo tráfico. Pero si eso me lo viste diciendo desde hace 6 años que te conozco, ¿cómo es posible que creas que otra vez voy a creerte que había mucho tráfico? Ya sabía que ibas a llegar tarde. ¿No les pasa eso con algunas personas? Ya sé que vas a llegar tarde, pero me dices la misma mentira de hace 6 años. Me engañas de la misma manera. ¿Por qué? Porque no quiero que pienses mal de mí. Claro, hay personas que dicen, bueno, una elegante atraso de 1:30, ¿no? Solamente es eso. O sea, quiero que pensemos en esto. Detrás de cada cosa que hacemos de deshonestidad, de mentira, de hablar mal de alguien, de pensamientos inmorales, de falta de control sobre nosotros mismos, tiene que ver con que amamos algo más que a Dios, más que a Jesús, y eso nos lleva a fallar delante de Dios, porque hay algo más importante en mi corazón que Cristo. Muy pocos cristianos dirían que hay algo que aman más que a Jesús, pero eso se nota. Lo que amas más que a Jesús, en tu carácter, en tus palabras, en tu forma de pensar, en la forma en la que gastas tu dinero, en la que usas tu tiempo. Ahí se ve qué es lo que realmente está dominando tu corazón. Y no son muchas cosas así muy extrañas, ¿estás de acuerdo? No, o sea, lo que domina nuestro corazón no son cosas que solamente existen en Júpiter o en Saturno, no.
Son cosas muy vulgares. ¿Cómo qué? ¿Qué puede controlar nuestras vidas? No en ustedes, pero en otros cristianos de otras iglesias. El dinero, por ejemplo, ¿no? ¿El dinero puede controlar nuestras vidas? Puede hacer que nos sintamos atemorizados por el futuro, puede hacer que seamos egoístas, puede hacer que siempre nos haga falta más a nosotros, aunque tengamos mucho más, sin embargo nos sigue haciendo falta a nosotros. Y entonces nuestra falta de cuidado en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo nos administramos, proviene de algo que amamos más que a Dios. La comodidad, el placer, el sentirnos que somos mejores que otros o que tenemos mejores cosas que otros, eso nos puede controlar. El dinero, el amor, nos puede controlar el amor. Y no estoy hablando de un amor filial, no estoy hablando de un amor noble, estoy hablando de las pasiones. ¿Nos puede dominar las pasiones? Sí, nos pueden dominar. Fuimos hechos por Dios para anhelar la unidad con otra persona. Varón y hembra los creó y luego dice, y el hombre se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser ¿qué? Una sola carne. Por eso la sexualidad es algo tan poderoso. Por eso la inmoralidad sexual es algo tan poderoso. Porque nos da la sensación, nos puede dar la sensación falsa de que estamos unidos a alguien, de que hemos encontrado algo o a alguien que nos puede hacer sentir vivos. Pero si no es en el orden de Dios, eso puede controlar a las personas. Materialismo, lujuria, son cosas muy comunes. ¿Qué tal la aprobación de los demás? Que los demás me aprueben, que los demás me alaben, que los demás me digan, ay Víctor, cómo me encanta. Oye, muchísimas gracias, me ayudó muchísimo esto. ¿Saben que hay muchos pastores que se hacen pastores nada más para que los alaben? ¿Por qué se me quedan viendo así o qué? De verdad, hay estudios psicológicos entre personas que están en el ministerio, que los pastores son personas tan necesitadas de aprobación que por eso están en el ministerio, no porque aman a la iglesia, no porque aman a los pecadores, no porque quieren ver el reino de Cristo estableciéndose, sino porque tienen poder sobre las personas y las personas les dan reconocimiento. Qué terrible es el corazón humano. Qué terrible es ser una persona como nosotros, caída. Porque fíjate, hay algo que escribe un comentarista y dice, si nosotros como iglesia al leer cómo se conducen estos israelitas, si cerramos la Biblia y decimos, estos israelitas no tienen remedio, son terribles, son lo peor, dice el comentarista, no estás entendiendo lo que estás leyendo. Porque no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ti y de mí. Yo durante años leí la Biblia y leí el Antiguo Testamento y decía, no puedo creer que sean así estas personas. Y cerraba la Biblia y decía, qué bárbaros, son terribles estos israelitas. Pero me sorprendía porque decía, oye, si hubieran estos milagros, todas estas cosas, ¿cómo es posible que todavía sean tan necios? ¿Cómo es posible que sean tan rebeldes? Nunca pensé que eso estaba hablando de mí. No es Israel, es Víctor Cruz. Cámbiale todo donde dice el pueblo o Israel, ponle tu nombre. Ponle tu nombre en este texto. Porque está hablando de ti y está hablando de mí. Podemos ser como comunidad una comunidad práctica, que buscamos la bendición de Dios, pero que no nos importa tener una relación con Dios. Déjame en paz, Dios, dame tus bendiciones, yo voy a hacer lo que tú me pides, pero así como que no te metas en mi vida. Número 2, podemos ser una comunidad rebelde, una comunidad en la que buscamos a Dios para que podamos hacer nuestra voluntad. Los israelitas querían dioses que los acompañaran, pero ellos querían seguir haciendo su voluntad, lo que ellos querían. Se entregaron al desenfreno y entonces fíjense lo que dice el Señor. Versículo 9. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Le dice el Señor a Moisés, no te vayas a meter, pero yo voy a descargar mira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación.
Cuando estaba estudiando esta semana este versículo 10, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. ¿Te imaginas al Padre diciéndole a Jesús, Jesús, tú no te metas? Oye, pues, Padre, pero yo quisiera salvarlos. No, a ver, espérate, Jesús, no te metas. Yo voy a hacer de ti una gran nación, pero a estos los voy a juzgar. Voy a hacer de ti una gran nación, pero voy a descargar mi ira sobre Víctor Cruz. Dice, Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que le importaba a Moisés? ¿Qué es lo que está diciéndole a Dios? Lo importante es que Dios. ¿Qué es lo que le importaba? ¿Ya lo leyeron ahí? ¿Qué es lo que está diciéndole a Moisés? No, Señor, no lo hagas porque hay algo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo? Ajá, ¿de quién? De Dios. Lo que van a pensar que tú eres un mal Dios, van a pensar que tú no pudiste llevarlos hasta la tierra prometida, se van a burlar de ti, Dios. Lo que le importaba a Moisés era el nombre del Señor. Y dice, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Qué precioso es la obra de Moisés, que busca, Señor, se van a burlar de ti, no quiero que se burlen de ti. Señor, ya sé que me estás ofreciendo hacer de mí una gran nación, pero eso se lo ofreciste a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob. Señor, cumple tu promesa, yo no quiero nada. ¿Se dan cuenta qué precioso es ver en la Escritura la gran historia de la redención y darnos cuenta cómo Moisés es un tipo de quién? Es un tipo de Cristo. Moisés nos está señalando hacia Jesús y Jesús diciendo, Padre, estoy en tu gloria. Y sin embargo, dice Filipenses capítulo 2 que Jesús no le importó ser igual a Dios, sino que despojándose de su gloria, se hizo semejante a nosotros y tomó forma ¿de qué? De siervo, de un sirviente. Dice, y entonces haciéndose semejante a nosotros, se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, no descargues tu ira sobre tu iglesia, que es práctica, que es rebelde, que no te aman, que solamente te siguen porque les conviene. Y Jesús dice, ya sé cómo son, no me sorprende. No me sorprende cómo son. No me escandaliza cómo son, los conozco. ¿Y sabes qué? Y quiero dar mi vida por esa clase de personas. Por esa clase de personas que no me aman, que no les importo yo, que no quieren honrar mi nombre, sino que quieren pasársela muy bien, quieren hacer lo que ellos quieren, pero soy capaz de dar mi vida por personas como ellos. Moisés dijo, Señor, por favor, no lo hagas. Y así es Jesús delante del Padre. Jesús viene y da su vida por nosotros y dice la Escritura que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, pero no intercede por nosotros diciéndole al Padre, Padre, dale otra oportunidad más a Víctor Cruz, sino Jesús intercede por nosotros diciendo, Padre, yo ya di mi vida por Víctor Cruz, ya pagué todo lo que Víctor Cruz debía. No está diciéndole, por favor, dale otro chance, no, está diciéndole al Padre, Señor, todo lo que te debían ya está pagado. Todo lo que te debían está pagado. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que tus pecados son vistos así? ¿Tú puedes creer que Dios te ama tanto que a pesar de que sabe que no le amas, que eres rebelde, que lo usas solamente, sin embargo dice, puedo y soy capaz de morir por alguien como tú? Y si comprendiéramos profundamente el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, entonces nos convertiríamos en una comunidad de personas muy agradecidas, profundamente agradecidas, profundamente humildes, profundamente
deseosas de alabar y de acercarnos a Dios y de hacer su voluntad, no porque me conviene, sino porque veo a Jesucristo como algo precioso, como algo bellísimo. Veo un amor que nadie me puede ofrecer, veo una paciencia que nadie me puede ofrecer, veo a alguien que me conoce perfectamente y que, sabiendo lo que soy, dice: soy capaz de morir por ti. ¿No es precioso el Salvador que tenemos? ¿No es precioso poner nuestra confianza en un Salvador como Cristo Jesús, que es capaz de decirnos: yo sé que tú no me quieres, yo sé que tú me usas, yo sé que tú quieres hacer tu voluntad, pero yo soy capaz de dar mi vida por ti? Ese es el Evangelio. Finalmente, me encanta cómo termina el versículo 14. Entonces el Señor escuchó a Moisés y desistió de hacerle daño a su pueblo. Desistió de cumplir su sentencia. Gracias a Dios que tenemos un Salvador que ha hecho que Dios desista de juzgarnos y de condenarnos justamente. Vamos a orar. Padre Santo, qué precioso es el mensaje del Evangelio, qué precioso es saber que aunque somos una comunidad con tantos defectos, una comunidad que no comprende tu amor profundamente, Señor, estás comprometido con nosotros a perdonarnos. No porque nos estás dando otra oportunidad, sino por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, hizo a través de su vida. Esa obediencia perfecta de Cristo ahora es nuestra. Esa muerte vicaria, Señor, nos limpia de todo pecado. Y su resurrección, Señor, nos da la seguridad de que no creemos en una mentira, en un mito como el de las otras religiones, sino que creemos en algo real. No hay una tumba que tenga el cuerpo de Jesús. Y aún en nuestros días, ese Cristo resucitado sigue llamando a más personas para que puedan conocerle y puedan entender ese amor tan profundo. Padre, gracias por llamarnos a conocerte. Gracias por llamarnos y por ver nuestra miseria y decir: soy capaz de morir por ti, a pesar de cómo eres. Padre, estamos muy agradecidos de que nos ames de esa manera. Nos alegramos, nos gozamos, pero también, Señor, nos estremecemos, nos maravillamos, nos rompemos, Señor, porque no entendemos este amor. Gracias, Padre, por recordarnos en esta mañana cuánto nos amas y cuánto poder tienes aún para atraer a ti a personas como nosotros. Oramos en el nombre, Padre, de tu Hijo amado, nuestro precioso y bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén.